Bienvenidas a Justicia con Faldas, el espacio donde hablamos de justicia, derechos y herramientas que toda mujer debería conocer. porque saber es poder. Y juntas somos más fuertes. Esto es Justicia con Faldas. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Justicia con Faldas. El día de hoy nos acompaña Renata Velázquez. Renata es alumna del tercer año de la licenciatura en Derecho, se encuentra estudiando en la Escuela Libre de Derecho, trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Al. También comenzó un proyecto que se llama Huella Naranja y participa activamente en la Asociación de Cruzada. Renata, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Ay, no, el placer es mío, Ale y Sofi. Estoy muy contenta de poderlas acompañar en este episodio y bueno, que podamos tener como esta conversación y platicar sobre este tema, que espero que les interese. Y bueno. Al contrario, gracias a ti por estar aquí. Te contamos un poco de lo que es Justicia con Faldas. Justicia con Faldas es un podcast que hicimos porque nos dimos cuenta que las mujeres muchas veces no ejercen sus derechos porque ni siquiera saben que los tienen. Entonces, más o menos lo que queremos lograr con este episodio es que las personas sepan cuál es la situación de las mujeres que están privadas de la libertad, qué derechos tienen, por qué se encuentran en una situación de desventaja en el sistema penitenciario, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco como que lo que quisiéramos desarrollar contigo, que eres la experta en esto. Y pues bueno. Y bueno, no sé, Renata, si nos puedes platicar en qué situación se encuentran actualmente las mujeres que están privadas de su libertad. Digo, creo que es un tema bastante complejo. Igual, si nos puedes explicar. Sí, claro que sí. Bueno, o sea, para dar un contexto general, a lo largo de la historia, la mujer siempre se ha encontrado en una situación de desventaja. En desventaja en cualquiera de los ámbitos, ya sea en un ámbito político, jurídico, sociológico, en todos los ámbitos se ha encontrado en una situación de desventaja, en la cual hace menos de un siglo, las mujeres empezaron a ser visibilizadas dentro de las normas jurídicas y dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, ya que las mujeres eran consideradas sujetos sin capacidad, y que se encontraban sometidas siempre a la potestad de un hombre. Entonces, en este sentido, hasta hace apenas unos años, estoy diciendo unos 50, 60 años, se empezaron a adaptar los ordenamientos jurídicos para considerar a las mujeres dentro de los mismos. En el caso, anteriormente podíamos encontrar la ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de 1971, en el cual no hacía referencia a las mujeres y simplemente hacía referencia a los hombres, excluyéndolas de esta forma, creando un tipo de discriminación en el cual no se visibilizaba a la mujer dentro del medio. Y bueno, ¿qué significa no visibilizarla? No visibilizarla significa que no va a contar con derechos mínimos que al menos se le son reconocidos al hombre, o en ese caso, en ese tiempo eran otorgados, pero en el caso a la mujer no se le tomaba en cuenta y se encontraba todavía en una situación de más desventaja. Hasta posterior de que se empezó a regular la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya se empezó a tomar en cuenta los términos dentro del ordenamiento jurídico haciendo referencia a las mujeres. Lo cual, formalmente suena muy bien, pero materialmente es ineficaz la norma jurídica, porque no podemos encontrar así como que la mujer realmente sea protegida dentro de los centros penitenciarios o dentro de los parámetros que se establecen para la regulación de los mismos centros. Claro, y tengo entendido que, que el proyecto que mencionábamos en un inicio, Huella Naranja, está muy relacionado con esto. ¿Nos puedes explicar qué es Huella Naranja y cómo te animaste a hacerlo? Digo, porque estás súper joven, nos estabas platicando antes del episodio que tienes 22 años, eres estudiante de Derecho y wow, que ya andas súper metida en todos estos temas. Huella Naranja, es un poco curioso cómo empezó el tema de por qué me empezó a llamar la atención. Fue por mi novio, la verdad fue por mi novio. Mi novio siempre le ha encantado el tema de la reinserción social, es un tema que a él le apasiona. Y la verdad me empezó a contar mucho y dije, suena súper interesante. Y hace poco tengo entendido que hay diversas asociaciones, como es el caso de la Cana, que tienen conocimiento sobre la situación de las mujeres, privadas de la libertad. Pero, en este caso, sí, haciendo... a Raquel de la Cana. Sí. A este episodio también. Sí. Entonces, en este caso, o sea, nuestra Constitución
en el artículo 18 habla sobre la reinserción social. La reinserción social, hablándolo desde un aspecto donde se protejan los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Pero realmente, me cuestioné y dije, Pero vámonos poquito antes porque acuérdate Sí, que sí. somos como que nadie es abogado, está. sí, perdón. Porque las personas que están escuchándonos, pues muchas personas no son abogadas. Lo digo más fácil. ¿Qué significa esto de la reinserción social? Es- No, o sea, primero cuando a una persona la meten en la cárcel, no es Sí. un castigo, se supone que es para Sí, no. reinsertar en la sociedad. O sea, la reinserción social es un término o un principio que se usa dentro de nuestras leyes, dentro de nuestras normas, y en este caso, en nuestra Constitución, se establece el término en el cual se busca que una persona que haya cometido un delito y que ya se encuentre bajo una sentencia y que haya sido, por lo tanto, privada de su libertad, se le den aquellos métodos para que ésta, pueda volver a involucrarse dentro de la sociedad y pueda salir adelante, tomando en cuenta como que ya llevó un proceso dentro de los centros penitenciarios. Donde para que se pueda reinsertar en la sociedad. ¿Y tú crees que, o sea, las prisiones sí cumplen con este principio de reinserción o que ahora sí, o sea, o que se refiere el artículo 18 constitucional? Pues el artículo 18, como había dicho, establece como ciertos parámetros que se deben de cumplir. Al final, dentro de nuestro sistema mexicano, el que se encarga de los centros penitenciarios es la Secretaría de Seguridad. Entonces, como que a nosotros como abogados, en otros términos, como que no nos incumbe como el hecho de cómo se encuentran estos establecimientos, pero creo que sí podemos hacer un gran trabajo al proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay centros penitenciarios locales, federales, en este caso yo me quiero referir a los locales porque, sí, normalmente, se supone que, como había dicho, deben de cumplir con estos parámetros, pero nosotros podemos ir, podemos ver, podemos encontrar las instalaciones en las que las personas se encuentran y realmente te das cuenta que no cumple con ninguno de estos parámetros, no cumple con nada de lo que establece la misma Constitución. Entonces es una situación muy triste, ver que se encuentren en una situación de desventaja, ya que se encuentran pues en muy malas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Ciudad de México ya existen los centros penitenciarios designados para los hombres y para las mujeres. Pero en el caso de algunas provincias siguen existiendo los centros penitenciarios mixtos. ¿Y conviven juntos o los tienen acá? Los tienen por separado, la regla general, pero el hecho de que sean mixtos, puede dar pie a que se presten otras cosas, a que puedan, usar a las mujeres de otras formas, ¿no? Porque podemos entender que igual hay un sistema un poco corrompido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas penitenciarios solo buscan adaptarse a las necesidades de los hombres, sin tomar en cuenta las circunstancias específicas que pueden tener las mujeres, como es el caso de los embarazos, de una atención de ginecología, de una atención, de enfermedades de transmisión sexual, entre otras, pero necesidades específicas con las que las mujeres deben de tener para poder, cumplir con los estándares mínimos de protección a su persona. Por el otro lado, ese es un tema. Y el otro es la situación de intersección que existe de por medio. Porque el hecho de que la intersección es aquella situación en la cual te encuentras en una situación vulnerable, ya sea por diversas condiciones. En este caso, las mujeres privadas de la libertad se encuentran algunas personas se pueden encontrar en una situación de intersección, ya sea porque son mujeres, porque pueden ser afrodescendientes, indígenas, con alguna discapacidad, y son estos grupos en situación de vulnerabilidad. Si no hablan español, por ejemplo. Si no hablan español. Entonces, nuestro sistema jurídico, en ese aspecto, igual ha tenido ciertas deficiencias, porque, no sé, pongámonos en el lugar de una mujer indígena a la que le están acusando por haber cometido un delito. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que no habla español. ¿Ustedes creen que el sistema jurídico está capacitado para llevar a cabo su juicio, ya sea en la lengua de origen que ella tenga? Claro que no. Bueno, o sea, sí debe de haber ciertos casos. Todo lo de un intérprete, pero Sí. no que el juicio se lleve. Sí.
para que ella sea de su total comprensión, ¿no? Entonces, en nuestro sistema debe de establecer ciertos parámetros para estos casos específicos, para la mayor protección de las mujeres. Asimismo que los juzgadores juzguen con perspectiva de género y tomar en cuenta las situaciones específicas por las cuales una mujer puede cometer un delito o la situación específica que la llevó a cometer este mismo. Entonces, es como el hecho de tenernos que cuestionar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal dentro de nuestro mismo sistema. Yo tengo una duda que me genera, digo, no domino el tema, nunca ha sido mi materia. La verdad, les confieso que desconozco bastante, pero sí me tocó, por ejemplo, una vez, cuando estaba yo de actuaria, me tocó ir a notificar a un reclusorio en Jalisco, que también es exclusivo de mujeres, y vi que había muchos niños. Pero cuenta toda la experiencia, es que siento que la gente no alcanza a dimensionar esto, o sea, platica cómo es desde que tienes que entrar, cómo te revisan, Sí. tú vas como una servidora pública y aún así hay ciertos colores que no puedes utilizar. Sí, Pero por ejemplo, ¿cómo es? O sea, físicamente, cómo se ve ir a un reclusorio? pues de hecho, les tengo que confesar que a mí me daba bastante miedo, porque de entrada está lejísimos, o sea, en Jalisco está en Puente Grande, no está en la zona metropolitana de Guadalajara. De Guadalajara se hacen más o menos como una hora y media. Que a ver, que esto complica porque como nos platica un poco Renata, pues muchas veces son personas que están en suma situación de vulnerabilidad, que a lo mejor pertenecen a alguna comunidad indígena, etcétera, que para sus familiares podría ser súper complicado irlas a visitar porque generalmente están a las afueras de la ciudad. Sí, que realmente pues no hay muchas maneras de llegar, ¿no? O sea, solamente casi en carro. Sí, haces una hora además, ¿no? Y en carro, Sí. pues, Que desde no el tiene- privilegio del carro. Sí, Sí, claro, porque no todos Imagínense. tienen. Sí, imagínense cuántos transporte público, o sea, para llegar a visitar a sí. tu familiar y luego ya logras llegar. Ajá, bueno, logras llegar y pues sí hay bastantes filtros de seguridad. Mm, a mí nunca me trataron mal, pero pues también hay bastantes historias que incluso a los servidores públicos que pues estamos haciendo nuestro trabajo al final, te revisan obviamente, no puedes ir de los colores que están ellas, que en este caso creo que era beige y blanco. Pues ahorita no podría decir. No, yo no podría ir vestida así, por ejemplo. Y, por ejemplo, en mi caso, yo he traído extensiones y sé que también ese es un gran problema. O sea, tienes que avisar que vas a ir y que traes extensiones porque te hacen una revisión especial. Y, por ejemplo, en mi caso, dejé el celular, no podía entrar con ningún artefacto y te ponen, por ejemplo, un sello, como de esos como ultravioleta, como para que vean que eres tú la misma persona que entraste y que saliste. O sea, cuando Sí. sales te revisan, ajá. Y había un área especial para notificaciones, que es como si fuera una cabina telefónica, o sea, como cabinitas, y ya pues le hablaban a la chica que tenía que notificar yo, y pues ya iba conmigo y ya yo le explicaba todo, ¿no? Pero justamente estaban como en un momento de recreación, a lo que yo vi, digo, no sé si eso pasa en todos los centros, pero estaban como en el área del jardín, y había bebés y había niños, entonces no Y te sé. impactó, tú no sabías que podía haber Sí, niños. no, o sea, sabía como muy, como abogada, pues como datos muy genéricos, ¿sabes? Sí. Pero pues ya verlo fue un impacto para mí, como decir, Dios, o sea, está aquí el niño con ella, ¿no? Entonces no Ay, sé si nos puedes claro. explicar más o menos. Sí, o sea, al menos. O al menos platícanos ahora tú, por ejemplo, tu experiencia. Ajá. Igual, porque pues tú estás. Sí, o sea, mi experiencia fue en el centro penitenciario, el de Santiaguito. En el caso, ¿Cuántos años tenías? ¿Y por qué? ¿Qué te llevó? O sea, es que yo quiero saber. Tenía, 22 años. este, ¿Qué tan apasionada por este tema? tenía Sí, sí, 22, sí. bueno, tenía 22 años cuando fui y actualmente sigo teniendo 22. O sea, Tiene acabas poco. de ser Sí, apenas. fui en diciembre, ahorita estamos en marzo, fui hace 4 meses. Fui porque realicé una colecta de productos de higiene femenina para darles a las mujeres privadas de la libertad. Eran más o menos 582, más o menos. Ahí actualmente había, recuerdo que 7 niños que seguían viviendo con sus madres. Todavía no habían sido retirados, pero igual es una cuestión muy delicada que se debe de tratar porque era lo que llegamos a platicar hace rato. O sea, actualmente se encuentran con las madres, pero realmente preguntarnos, ¿tienen una familia afuera?
tienen con quién quedarse, tienen un padre, tienen abuelos, con quién se van a quedar y que no se encuentren los niños en una situación de riesgo o en una situación donde puedan, vivir cualquier tipo de violencia, ¿no? Ujú. Y a la vez que se busque la mayor protección, del menor de edad. Pero, realmente es como canalizar el caso concreto y ver la situación específica de cómo se encuentran sus condiciones familiares, sociales, o inclusive si no tiene con nadie con quien quedarse, si es que posteriormente puede ser retirado y que lo lleven a alguna institución, como es el caso del DIF, ¿no? Sí. Pero es un tema igual muy interesante porque dentro de los mismos centros penitenciarios se encuentran las guarderías, de los menores de edad, pero también poco están en condiciones, este, pues buenas condiciones con las cuales se puedan proteger a los niños. Ujú. Y yo creo que en general cualquier persona que se encuentra allí es muy difícil que se cumpla con las condiciones o estándares mínimos para la protección de la dignidad de la persona. Entonces son cosas por las que se deben luchar y se deben de trabajar. Y yo sé que muchos realmente dicen, ¿por qué tenemos que ayudar a este segmento o a este grupo de situación vulnerable? Pero es lo que llegamos a comentar, es un reflejo de nuestra sociedad. Es un reflejo de cómo somos nosotros, cómo funciona México en muchos casos y qué es lo que los llevó a cometer este delito. Claro, porque el mismo sistema muchas veces es el que los lleva a estar ahí. Sí, Como que claro. si no hubieran podido escapar su destino, ¿no? Un poco así se siente a veces. Sí, claro. Y de hecho, bueno, algunos centros penitenciarios, tienen los centros de psicología y puedes platicar con ellos. Y bueno, lo digo de parte de ellos porque a lo mejor yo puedo decir yo veo esto, pero ellos me lo han confirmado que realmente, lo que sucede es que son personas que en muchos casos o en casos específicos han vivido una violencia constante. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de la mujer, si todavía vive en una situación todavía de sumamente más desventaja que un hombre. Entonces, si el hombre sufrió violencia, la mujer muchas veces sufrió más violencia, fue abusada, y realmente, ¿qué es lo que pasa? Ella, al tener una idea, o a nosotros al someternos a un sistema patriarcal, tenemos entendidos que tenemos que obedecer todo lo que hace un hombre, ¿no? Todo lo que hace un hombre es lo que está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, pudiera tener a lo mejor un novio que se dedica a a realizar, cometer ciertos delitos, y yo me someto a hacerlo con tal de que él siga conmigo, ¿no? Entonces son ciertas situaciones que nosotras como mujeres nos sometemos por el sistema en el que estamos. Y sobre Y por ejemplo, todo, en estos casos, ¿tú estás enterado o has visto que hay un trato diferenciado justo en el mismo sistema penitenciario? Nos comentaba Raquel de la Cana que incluso en este tipo de casos ella ha visto que le daban más pena de prisión a a la la mujer. mujer que al propio hombre. Y como a veces hasta como cómplice, ¿no? Que ni Sí. siquiera era la actora directa, pues por así Y decirlo. hay muchísimos casos y famosos, conocemos el de Florence Cassette, Sí, sí, sí. que creo que ha sido de los más sonados, que pasó una situación similar, y bueno, ella por el hecho de ser mujer, pues es sometida, ¿no? Y a veces, muchas veces las mujeres ni siquiera tienen conocimiento de lo que está sucediendo, pero el sistema patriarcal nos somete a decir, bueno, tú por ser mujer, tu novio lo cometió, entonces tú igual, tú por qué estás con él, Y lo ¿no? viste, y por qué no lo denunciaste, ¿no? La omisión. Ajá, justo, como la omisión, cuando muchas veces no toman en cuenta las circunstancias de por qué la mujer no denunció. Muchas veces la mujer vive violencia, puede ser abusada sexualmente constantemente, puede sufrir violencia vicaria, diferentes tipos de violencia, violencia económica, El miedo que tiene, y el ¿no? miedo O sea, que viven tiene, en constante miedo, o sea, que no la lleva a justo a denunciar, y que por el hecho de sufrir esta violencia no puede denunciar por el miedo. Entonces creo que es algo que se debe de tratar, se debe de voltear a ver, porque es un reflejo de nuestra sociedad mexicana. oye, nos platicabas hace rato que tú advertiste que las mujeres bueno, privadas de su libertad sufren mucho abandono de parte de como de su círculo. Y decíamos justamente, le comentaba, ¿no? De que la mujer siempre se dedica a cuidar, pero a ella nadie la cuida.
Sí. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo advertiste eso? Por ejemplo, el tema que nos contabas de los hermanos, ¿no? Que a veces están el hermano y la hermana. Sí, bueno, ahorita que tuve la oportunidad de conocer Santiaguito y de conocer a las mujeres que se encontraban allí, me comentaban pues que muchas veces no las van a visitar y hasta el mismo director del penal se da cuenta, ¿no? De cómo es que ellas sufren un abandono, yo diría más emocional, porque no las van a visitar y nosotros, justo el sistema patriarcal, siempre la mujer, generalmente la ven como una figura materna, la figura que debe de ver por los hijos, por el papá y por cualquier persona menos por ella misma y hasta ella misma por ella. Entonces creo que nuestro sistema se ha construido así, salud, y nuestro sistema, bueno, el sistema penitenciario, lo que sucede es que la mujer vive una doble sentencia en el aspecto de que es señalada socialmente, estigmatizada y aparte la sentencia que le da el Estado. Entonces es muy, muy triste ver como la situación en la que se encuentra porque, pues no sé, imagínense, o sea, hay que ponernos en el lugar de ellas y decir, bueno, estoy en este lugar, pero aparte estás abandonada por tu propia familia. Claro, y aparte tiene mucho que ver con estos estereotipos de género, de que la mujer tiene que ser esta mujer súper poderosa, tiene que ser la mujer buena, y pues si estás en prisión eres la mujer mala, ¿sabes? En cambio de un hombre se puede esperar a veces que hasta que sea violento porque es Sí, hombre. Como que a los hombres los tendemos a justificar más y parece que tenemos un estándar moral hacia las mujeres más alto, que eso incluso hace que la propia sociedad las abandone y sí. precisamente las dejamos solas en prisión, les quitamos a los hijos. ¿Hasta qué años, sabes hasta qué años pueden estar los niños en prisión? Tengo entendido, según yo, como hasta los 3 4 años. Pero la verdad no estoy muy segura. Según yo, igual hay veces que puede variar un poco el caso, pero no estoy muy segura. Creo que sí depende mucho de los factores. Digo, hace mucho, yo cuando estaba en la prepa, yo amo a los niños chiquitos, soy súper niñera, me fascinan y hacía servicio social justamente con unas monjitas que se dedicaban a cuidar a niños que eran hijos cuando sus dos papás estaban privados de la libertad. Ujú. Y esos niños estaban de lunes a viernes, pero ahí dormían, por ejemplo. Sí, Y claro. era como caso, creo que cuando la familia no se podía hacer cargo de ellos. Pero sí me acuerdo mucho que pasaban los fines de semana con sus mamás. Entonces Sí, sí, pero y eran chiquititos muchos. sí hay un factor que se ha dicho que solamente es hasta los 3 años, Mm. porque después, sobre todo, los puedes poner en una situación de riesgo, estando hoy lo que se ha creído, pero siguen teniendo derecho a visitas y convivencias, pero lo que se ha visto es que no llevan a los hijos a estas visitas y convivencias. Entonces, muchas veces, cuando las madres salen de prisión, pues salen sin una familia y les toca empezar otra vez desde Sí, cero, desde a dónde cero. van a ir, lo mismo las lleva a volver a delinquir, o sea, Sí. etcétera. Creo que hay una reincidencia un poco grande. Y justo, o sea, ¿cómo se dice? Yo creo que este tema de volver a cometer los delitos, yo creo que deberíamos de ir, o sea, como poniendo como propuesta el empoderamiento de la mujer, ¿no? Justo lo que mencionábamos de que muchas de las cosas y de las cosas derivan de un sistema al que ellas mismas y nosotras estamos sometidas. Entonces yo creo que el hecho de empoderar a la mujer y a lo mejor dar propuestas como de prevención para la comisión de delitos, ¿no? Ya sea a través de la educación, del trabajo, pero que realmente, nosotros como sociedad y bueno, el Estado se preocupe por dar las herramientas necesarias para que las mujeres, no tomen pues ya sea este camino, ya sea por situaciones de vulnerabilidad económicas o cualesquiera que las lleva a cometer a los mismos. Sí, como que sepan que hay otras opciones, ¿no? Que no es como su ley de vida seguir ahí. Sí, Sí, porque muchas veces pues es parte del sistema y la estructura que justamente hablábamos, ¿no? De que hemos tocado pues en varios episodios, ¿no? Que tristemente, digo, y no sé, tú ya conviviste con ellas, que muchas pues precisamente están ahí y que incluso es el mismo proceso del hombre, ¿no? Es el mismo delito y terminan teniendo condenas mucho más altas, siendo como los cómplices y no pues los actores directos. Entonces, ¿tú qué crees que sean los factores que hagan, pues que sean procesadas de esa forma, pues las mujeres? ay, yo creo que igual, una, porque no se juzga con perspectiva de género, Ujú.
Y dos, por lo que decíamos de la estigmatización social, de que señalamos a la mujer de, ¿por qué en lugar de, no sé, por qué en lugar de cuidar a tus hijos, andas robando? O andas protegiendo a tu esposo que realizó tal y tal cosa. Entonces creo que es más este señalamiento que se les da a ellas mismas y yo creo que como una venganza social, les aumenta todavía más la pena. Y bueno, igual, son muy pocas mujeres a comparación de los hombres que se encuentran dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, eso igual influye muchísimo a su invisibilización, porque solo el 5.7% de las, bueno, en general de las personas privadas de la libertad son mujeres, que es nada a comparación del 94 punto, no sé, no, no me acuerdo cuál es la otra décima, pero realmente es incomparable el número de hombres que hay con las mujeres, pero yo creo que independientemente de si son menos mujeres que hombres, se debe de proteger sus derechos humanos. Sí, lo que decías de que hasta las actividades recreativas que hicieron algo como con un estadio de fútbol o algo así. Sí. Platicabas cómo era. Sí, o sea, en Una general, cancha, ¿no? en general, ahorita lo que mencionaba del artículo 18, mencionan los estándares mínimos de la protección que se les debe de dar a sus derechos humanos. Pero, Son salud, ¿qué más? salud, trabajo, dice en general los derechos humanos que lo deja como a una apertura muy, 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 muy grande. Todos. Sí, entonces, no sé, porque al final se le siguen protegiendo sus derechos humanos, pero hay una pequeña restricción, como el de la libertad, ¿no? Ujú. O el voto, etcétera. Pero realmente, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, si se cumple en principio con estos estándares, se va a llegar a esta reinserción social, pero realmente nosotros nos tenemos que cuestionar. ¿Realmente la privación de la libertad es como una respuesta a reinsertarlo socialmente? Porque al menos yo, Renata, yo considero que no todos los delitos ameritan a lo mejor una prisión de, no ameritan la privación de la libertad. Hay ciertos que sí pueden ser nocivos para la sociedad y por supuesto que sí se lleven a cabo estos procedimientos, de manera privativa, pero hay otros que considero que no. No sé qué opinen ustedes. Pues yo creo que en general el derecho, y justo lo hablamos en el tema del aborto, ¿no? Que pues el derecho penal busca la reinserción social, ¿no? Pero yo lo veo mucho como que todavía se sigue viendo como si fuera un castigo. Sí, Como que ellos son los malos, y castígalos. castígalos y merecen estar ahí porque son malos, porque cometieron algo malo. Entonces creo que se pierde mucho como de vista la finalidad de que haya personas privadas de su libertad, ¿no? Que realmente se esté buscando que pues que puedan volver a convivir con la sociedad. Sí, y que cambie nuestra sociedad y que no lo vea tanto como algo vengativo, Ujú. sino como ver, realmente cuestionarnos qué está mal, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que podemos cambiar porque el sistema está mal, qué podemos cambiar con estas personas que ya se encuentran dentro del sistema. Claro, son un grupo muy vulnerable a las que tenemos que voltear a ver. Como sociedad no nos corresponde abandonarlas, sino como decíamos, o sea, darles un tipo de acompañamiento que les permita que sepan reinsertar en la sociedad, de tal manera también que cuando salgan no estén en condiciones de pobreza. De hecho, el INEGI en sus últimas cifras decía que, ay, no me acuerdo, es que lo acabo de ver, pero que los hogares que tienen mujeres que son líderes de, o sea, de la economía, los hogares que son sostenidos por mujeres, estaban en una condición de pobreza muchísimo más alta que aquellos hogares que son liderados por hombres. Entonces siento que tenemos que también voltear a ver esto y preguntarnos qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a estas personas que en realidad han sido, sí, olvidadas por la sociedad. Y por el Estado. Fíjate, a mí se me hace súper valioso porque antes las personas que estaban privadas de la libertad no podían votar. Y acaba de suceder una reforma a la Constitución que dice que si estás en prisión preventiva, como tú eres inocente, hasta que se muestre lo Sí. contrario, porque no tienes una sentencia condenatoria, tienes derecho a votar. Y esto ha logrado un poco a que las autoridades volteen a ver a las personas que están privadas de la libertad porque ya son parte del electorado.
pero también influye mucho en que si ellos no te dan votos, pues para qué vas a gastar, o sea, como políticamente, y eso no es una cuestión de partidos, sino que, o sea, políticamente no es muy redituable dar presupuesto a las prisiones, porque al final del día, pues ellos no van a votar por ti. Sí, Sí, sí. no. Oigan, y yo tengo una duda, por ejemplo, dijiste que tú hiciste una recolección, ¿no? Ujú. Como de higiene femenina. Sí. ¿Ellas normalmente no tienen acceso a productos de higiene femenina? Lo que me comentaron es que no. O Mm, sea, todo el tema de toallas sanitarias, bueno, pues sí, de higiene femenina, ujú. me habían comentado que de hecho, bueno, lo venden carísimo dentro de los centros penitenciarios. Una, lo venden carísimo y segundo, o sea, sé que llegan a hacer ciertas actividades donde se rifan las toallas sanitarias, porque realmente no tienen el acceso a ellas. Entonces, la vez que fui, bueno, estuve conviviendo con ellas y de hecho hice una lista de cosas que les hacían ¿Y falta. qué les hace falta para que la persona que quiera ayudar? Les hacen falta medicamentos. De hecho, yo conocí una señora que me comentó que ella tenía cáncer. Ya estamos checando qué podemos hacer con ella, porque nos había comentado que tenía cáncer y que no se les estaban dando los medicamentos. Y te lo dicen en una situación Ujú. de que, bueno, sabemos que es el cáncer, sabemos que es una enfermedad muy fea, que avanza muy rápido. Entonces, imagínense la impotencia de estar ahí dentro y no tener acceso a medicamentos, porque ni siquiera es como a lo mejor una gripa, un dolor de cabeza, pero si no ya son enfermedades muy avanzadas y que no tienen acceso al mismo y que todavía se les dice, bueno, sí, pero preséntame un escrito donde lo estés solicitando, cuando muchas veces no tienen acceso a un abogado, cuando muchas veces no tienen acceso a alguien que les pueda realizar el mismo escrito. Entonces, voltear a ver estos casos específicos, yo creo que sí es muy, muy, muy importante. Los hospitales en general están en situaciones igual un poco feas, porque como les dije, hay faltan medicamentos. En general, la higiene, pues no es la mejor para hacer un hospital o un pequeño centro de salud. Entonces creo que tenemos que voltear a ver estos casos para cumplir con estándares mínimos que merece una persona por el simple hecho de ser persona. No estamos pidiendo beneficios, ni mucho menos, sino Dignidad. dignidad, exacto. ¿Y tú qué le dirías a las mujeres que nos están escuchando? Que a lo mejor ellas se preguntan, pero yo por qué voy a apoyar en una tarea que al final del día le correspondería al Estado y que el Estado, pues también por cuestiones presupuestarias, los está dejando de hacer. Porque, o sea, en esta situación, yo creo que, como había mencionado antes, es un reflejo de nuestra sociedad y yo creo que es donde más claro se ve, donde más claro podemos ver México dentro de lo más frío que puede llegar a ser. Entonces, yo creo que al ver que no todos, al menos yo considero que yo sí me he encontrado en una situación privilegiada, pero yo sé que si a lo mejor hubiera estado en otras condiciones de vida o en otras situaciones, yo también podría estar ahí. Entonces, ponerme yo también en su lugar y decir, yo también podría estar ahí y pues yo creo que es una cuestión más de empatía Claro. y ponernos en el lugar de ellas y ver que cualquiera de nosotros pudiera estar ahí si no hubiéramos nacido con ciertas condiciones o cierto, eh, en un cierto entorno social. Sí, yo, por ejemplo, en los tribunales que he estado en materia penal, muchas veces cuando fijan la fianza, que se nota que son pues personas que están en situación de pobreza, entre los propios servidores públicos han hecho pues esta vaquita, ¿no? Para pagar nosotros la fianza, es algo que se me hace súper bonito. Y claro que también tiene que ver, es que verdad que la gente, o sea, porque lo que decían de la perspectiva de género, así, no es porque yo lo haya visto, pero sí, o sea, la gente que está ahí, es, pues, hay mucha gente que sí tiene como mucho este sentido de justicia, ¿no? De que, pues que, no sé, una persona que agarraron, no sé, con posesión de drogas, pero la drogaban, no sé, es adicta a cierta sustancia, no sé, desde que tenía 10 años, pues a lo mejor muy difícilmente pudo haber cambiado su destino, ¿no? De que la agarraran con posesión de drogas, porque pues ya viene como de una adicción desde que ella era menor de edad, que no la cuidaron, porque muchas veces, fíjate, yo en el tribunal unitario, en las declaraciones les hacían este tipo de preguntas y desde cuándo consumes esta sustancia, de que desde los 10 años, ¿no? O cosas así de que desde que eran menores de edad y en realidad pues se debe a que pues no hubo
nadie que las cuidara ni que evitar estas cosas. Entonces sí nos corresponde ser un poco así como este cambio que queremos ver en la sociedad, que al final del día va a ayudar a la propia sociedad a salir de este entorno, ayudar a más mujeres a salir como si el sistema ya ha sido violento con ellas, pues mínimo nosotras Sí. dar algo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, igual al Estado en ese caso, yo creo que le corresponde regularlo aparte como estaba anteriormente, cumpliendo con estos estándares, que se le dé una mayor visibilización dentro del ordenamiento jurídico, pero sobre todo que sea adaptado a una realidad y tampoco lo pongan como algo, una utopía, ¿no? Algo que jamás va a suceder y que claramente el Estado no va a cumplir. Pero sí establecer justo ciertos parámetros para que se cumplan con la dignidad de la persona, pero que la ley, que el Estado sí lo vuelva a regular especialmente y cumpliendo con todo lo que se ha sometido, ¿no? Tratados internacionales, lo que sea, pero que sí lo vuelvan a regular y lo vuelvan a visibilizar. ¿Tú cómo lo regularías? Yo volvería a hacer una ley, como la ley de readaptación, nada más que ahora sí enfocada en la reinserción social, porque hace unos años cambió el término de readaptación a reinserción. Hoy en día ya es reinserción ¿Y tú social. crees que sí es posible en todos los delitos? Por ejemplo, si yo te fijo una pena de 70 años, pues muy difícilmente me va a interesar reinsertarme en la sociedad. Es muy difícil, pero justo yo creo que igual hay que visibilizar el punitivismo, Ujú. porque el punitivismo es un tema un poco, un poco delicado, porque es lo que decimos, realmente el castigar va a reparar el daño, realmente eso va a ser, y es justo lo que tú mencionas, o sea, ¿de qué sirve que yo ya ni siquiera, yo sé que ya no voy a salir de la cárcel? O sea, y eso fomenta, yo pienso, que todavía más a que yo siga cometiendo delitos dentro del mismo centro penitenciario, porque yo sé que ya no me va, bueno, que ya no voy a salir. Entonces yo creo que uno sería checar bien cómo está regulado nuestro código penal, cómo regula bien a los delitos en específico, y el tema justo de las penas, que yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta, porque justo lo que tú dices, pero sí, volver a hacer una ley donde se tome en cuenta desde que la persona es denunciada, desde que es detenida, también visibilizar el tema de la prisión preventiva, que se cumplan con los estándares al momento en el que la persona es detenida, que justo que no sea golpeada, que no se viole ninguno de sus derechos. Y por el otro lado, que igual, mientras está en prisión, que sea sentenciada de una forma rápida, porque lo que decimos, hay casos que han llegado hasta la Corte Interamericana donde las personas duran 17 años sin sentencia. Entonces o sea, imagínense, pónganse en el lugar de que a lo mejor tu delito era de 5 años y ya pasaste ahí 15 años esperando a que simplemente No, te pero eso no sentencien. se puede, o sea, y si cuando tú ya cumples la pena máxima, ¿Sabes? ya se compurga, entonces ya puedes pedir la libertad. Pero anteriormente creo que sí había unos casos, no recuerdo cuál era el caso, pero sí pasó uno en la Corte Interamericana. Entonces, o sea, me parece como impresionante que como ciertas situaciones así que sigan sucediendo. Entonces yo creo que en general el el derecho penal en México se debe de reformar. La fiscalía igual debe de cambiar ciertas cosas. La Secretaría de Seguridad en el tema de los centros penitenciarios y en general regular toda la normativa mexicana para que de este modo sea eficaz y cumpla con una realidad mexicana, ¿no? Y que no sea como algo que jamás va a cumplir con un estándar que no cumpliría un mexicano. Pues de hecho, digo, les repito que no es mi materia, no sé mucho, pero sí he visto, o sea, sobre todo en temas como de otros países, México tiene condenas muy largas, ¿no? O sea, son Sí, muchos años comparados con otros sistemas, pues, penales en el mundo. Les digo, yo no sé mucho de lo que alcanzo a ver, ¿no? Que, por Pues la ejemplo, pena más alta que hay es la de feminicidio, que es de 70 años. y secuestro creo que igual. Es de 60 años. pero ve, por ejemplo, el caso de Giselle en Francia, ¿cuánto le dieron? Eran muchos menos años. Y pues era Sí. violación, no sé cuántos delitos. O sea, sí, creo que sí son penas muchísimo más grandes en México que en otros países. Es que yo puedo entender que haya personas, o sea, que más que una reinserción social tenga que ver con un tema, lo que hablamos de la prisión preventiva justificada, de que son personas que no son aptas para convivir en la sociedad. Y Ujú. hasta que no logres
no sea un peligro para los demás, pues bueno, entonces tendrás que estar apartado de la sociedad. Pero hay muchas otras que de verdad tienen que ver con un tema que no depende de ellas, es decir, que no tienen las herramientas, como el tema de la posesión de drogas que acabamos de decir, Sí. ¿no? O de que porque no tienen otro oficio, porque nadie les enseñó, porque a lo mejor no tuvieron acceso a la escuela, porque se metieron con la persona equivocada, me explico, o sea, hay muchas cosas, el aborto, que en realidad, pues sí hay que cuestionarnos si en verdad eran un peligro para la sociedad que meritaba la prisión preventiva. Porque claro que se les pone en una, no diría doble, sino en una quíntuple situación de vulnerabilidad estando detenidas. Sí, o realmente si representan, como tú dices, un peligro para la sociedad que literal amerite simplemente la prisión, ¿no? Porque justo lo que dices, el aborto yo creo que en ninguno de los casos ameritaría una privación de la libertad, ni mucho menos. Y hay ciertos delitos que no, y que a lo mejor, bueno, a excepción del aborto, otros pudieran ser tratados de otras formas, ya sea con algunas terapias, no sé, o ciertas circunstancias o ayudas que se les pudieran dar a las personas para que ellas se puedan reinsertar dentro de nuestra sociedad y brindarles estas herramientas para que salgan adelante. El simple hecho, lo que decíamos, la educación, que puedan acabar la escuela, de que puedan tener un trabajo con qué vivir. Bueno, lo bueno es que ahorita tengo entendido que en prisión, justamente nos contaba Raquel, que estaban haciendo un convenio con la UNAM para que puedan terminar la secundaria, la preparatoria y tener una licenciatura. Eso se me hace padrísimo. Sí. Pero apenas son como que estos temas los que se están trayendo sobre la mesa, pero sí tenemos mucho por reparar. Sí, y bueno, yo creo que esto solo se va a poder reparar entre nuestra sociedad y el Estado, pero yo creo que en especial nuestra sociedad, de visibilizarlo y ser empáticos con ellas. Y a lo mejor si conocemos una persona que está saliendo de prisión, pues le puedes dar trabajo, Sí. o sea, ¿me explico? Y que no viven sobre esta etiqueta, ¿no? Y sobre esta estigmatización, porque es lo que suele pasar mucho, que llegan a salir de prisión y ¿qué es lo que pasa? Te señalo por lo que cometiste y no por lo que realmente eres, que eres una persona. Claro, que vas a terminar en situación de calle porque ya toda tu familia te abandonó y pues ahora que estás mejor en la prisión, porque mínimo ahí había un colchón, había un techo. Sí. No sé. Muchas gracias, Renata. Y luego, por ejemplo, si alguien quiere ayudar o apoyar a las mujeres que están privadas de la libertad, ¿a dónde pueden acudir a donar todos estos artículos que nos... Pues, ahorita, como decía, existen organizaciones o asociaciones como la Cana. En su caso, yo igual estoy con la mía, que es Huella Naranja, que apenas va comenzando el proyecto, pero igual va a versar sobre la reinserción social de las mujeres y el cumplimiento con los parámetros que establece el artículo 18 constitucional. Y pues, en cualquier caso que quieran contactar a asociaciones, organizaciones, y que vean especialmente como a qué temas se dedican, porque tengo entendido que la Cana ve como temas laborales, de educación, de ese índole, entonces ver como cuáles son los materiales que necesitan, qué es lo que se puede ayudar para que ellas puedan ejercer sus trabajos dentro de prisión, etcétera. ¿Y en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, mi Instagram, el mío, el personal es Renata con 3 As, VR, y bueno, Huella Naranja está como Huella_naranja, y Pues muchas felicidades, Renata. La verdad se me hace increíble que tú siendo tan joven, que estás apenas estudiando, que ya tengas como esa iniciativa de cambiar las cosas. Creo que es lo que necesita nuestro país. Y como decía Ale, y como lo hemos repetido, que las mujeres que luchan se encuentran. Entonces, bueno, te felicitamos mucho. muchas gracias. Qué increíble. Yo creo que Huella Naranja va a llegar muy lejos. Sí. Y pues muchas gracias por compartirnos. No, gracias tus a ustedes por conocimientos. haberme invitado. Al contrario, Muchas gracias. me siento muy orgullosa de ti, la verdad. Pienso que todos los jóvenes deberían de ser así y qué padrísimo que lo que te inspira, lo que te lleva a luchar y mis respetos, la verdad. No, muchas gracias. Yo igual las admiro mucho a ustedes. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en otro episodio. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, Suscríbete a Justicia con Faldas. no olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio con quien creas que lo necesita. Nos escuchamos en el próximo capítulo, Porque la justicia también se lleva con faldas.